Hoy estamos hoy es un Shabbat de bendición, un Shabbat preñado de dos parashot, ¿sí? Tenemos nosotros Dear y Bejucotai, ¿sí? Dear en el monte y Bejucotai en tus estatutos. Y prácticamente terminamos ya el Sefer Vayikra, o sea, el tercer libro de la Torah. O sea que esto va corriendo, va corriendo. Vamos ¿a qué? O sea, vamos a empezar ya el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, el Sefer Bamidbar, ¿sí? O números. Y nos queda pues prácticamente dos para terminar este ciclo de Parashot anual. Eh, Hoy quiero compartir una partecita allí que encontramos nosotros en la Parashá 33, que es la Parashá Bejucotai, en tus estatutos. ¿Sí? Ahí yo quiero centrar la enseñanza de este día de Shabbat, ¿sí? Y quiero valerme aquí de unos comentarios del Humás, comentarios del Ezra, comentarios de Rashi, comentarios de Sifra, ¿sí? Entonces me parece muy interesante porque es algo que es actual, digo actual porque ha acontecido y sigue aconteciendo, ¿verdad? Con la nación de Israel. Eh, y vamos entonces a mirar allí. Eh, Encontramos prácticamente en el capítulo 26, ¿sí? Ya casi terminando, encontramos nosotros allí las bendiciones y las admoniciones, o bendiciones y maldiciones, ¿sí? Que acaecerían obviamente a la nación de Israel. Ahora, cuando nosotros hacemos un estudio minucioso de todas las bendiciones y también de las maldiciones, eh, nos podemos encontrar que todo esto se ha cumplido al pie de la letra, ¿sí? Tanto las bendiciones como las maldiciones. Y obviamente se detallan más las maldiciones, se detallan ahí mucho más las maldiciones, ¿sí? Y esas maldiciones se han venido llevando a cabo o han sido efectivas a través de los diferentes exilios que ha tenido el pueblo de Israel. Han sido evidentes. Ahí en el versículo 3 al 13 encontramos nosotros esa lista de bendiciones, pero encontramos más largas la lista o las maldiciones, ¿verdad? Y aquí pues dicen nuestros comentaristas o nuestros sabios que podríamos nosotros pensar o podríamos nosotros interpretar que hay muchas más maldiciones que bendiciones, ¿sí? Sin embargo, pues esto no es así. Esto no es así. Lo que pasa es que las bendiciones están dadas en términos generales y son breves, ¿sí? En tanto que las maldiciones son comunicadas con lujo de detalles, porque ellas tienen una finalidad, pretenden impactar a la gente para que obedezcan la voluntad de Hashem, ¿sí? Según el Ezra, ¿sí? Entonces, allí las bendiciones se muestran más generalizadas, pero las maldiciones más detalladas, ¿sí? Y eso es para que impacte más, ¿verdad? La conciencia, la nefe, la neshama de la gente, al ver que literalmente, ¿verdad? Parte por parte se han cumplido las maldiciones. Con el fin de que, pues obviamente las personas hagan teshuvah, las personas se vuelvan al Creador, se vuelvan al Eterno. Dice el verso 3 del capítulo 26, dice, in bejucotai telehu, ¿sí? Dice allí, si mis decretos profesan, ¿sí? Entonces, vean ustedes que siempre todas las bendiciones tienen una condición, ¿sí? Y aquí empiezan las condiciones para que se den esas bendiciones, ¿sí? De hecho, el pueblo de Israel y todo el justo de las naciones que quiere andar con Hashem, ¿verdad? Y ser bendecido por él, tiene que ajustarse a estas condiciones, ¿no? Entonces, dice allí, in bejucotai telehu, si mis decretos profesan, ¿sí? Entonces,
este versículo contiene allí como tres fases que parecen ser repeticiones, ¿sí? Parece que fueran repeticiones, pero no, son tres fases importantes allí, ¿sí? Y el sentido de las mismas en conjunto es el siguiente. Vamos a ver entonces a detallar allí. Dice, si mis decretos profesan. ¿Qué significa eso? Si mis decretos profesan. Entonces, ahí entendemos nosotros que es dedicarse al estudio intensivo de la Torah, ¿sí? Dedicarse al estudio intensivo de la Torah con la intención de que el mismo estudio nos conduzca a ¿qué? A observar allí mis mandamientos, ¿sí ve? A observar los mandamientos como es debido, practicándolos en los hechos. Entonces dice allí, merecerán las bendiciones concedidas en los versículos siguientes. Y ahí detalla todas las bendiciones. Entonces miren que ahí hay una condición interesante, ¿sí? Y vuelvo a repetir porque aquí estoy parafraseando y aquí Rashi y Sifra dicen lo mismo. Están diciendo lo mismo, están comentando lo mismo acerca allí de este pasuk, ¿sí? Del versículo 3. Entonces, él está diciendo allí, si mis decretos profesan. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es si mis decretos profesan? Entonces, hay que dedicarse a un estudio intensivo, profundo de la Torá, ¿sí? ¿Pero con qué? Con la intención de qué? De que ese mismo estudio intensivo y profundo de la Torá nos conduzca a qué? A observar los mandamientos del Eterno, a observar los mandamientos del Eterno como es debido, observarlos, ¿sí? O sea, saber clarificar cómo es el mandamiento, ¿sí? De qué manera hay que cumplir ese mandamiento, ¿no? Y dice allí, practicándolos en los hechos, practicándolos en los hechos. O sea que aquí es estudio, la forma como hay que observar o cumplirlos y llevándolos a la practicidad. Entonces vendrán ¿qué? Todas estas bendiciones. Y entonces ahí las leemos en los versículos siguientes que están contenidos del 3 al 13. Todas las bendiciones allí que están en forma generalizada. Entonces, ahí nosotros potencialmente vemos que la bendición está. ¿Sí? La bendición está, la abundancia está. El Eterno lo que más quiere es bendecirnos, lo que más quiere es respondernos. Él como un Padre bueno quiere lo mejor para nosotros y por lo tanto quiere lo mejor. Quiere complacer los anhelos de nuestro corazón, de nuestra alma. Él quiere, darse a conocer en toda su bondad, ¿sí? Pero, ahí tenemos nosotros. Sí, el pero. Pero si andamos en sus decretos, si observamos sus mandamientos y los ponemos por obra o los practicamos en los hechos, entonces vienen todas esas bendiciones, Pues como podemos ver, las bendiciones están garantizadas. Las bendiciones están garantizadas, ¿sí? Pero si hay total obediencia a los mandamientos. Total obediencia a los mandamientos. O sea, aquí no basta, ¿verdad? El conocimiento de los mismos. No basta saber que hay un mandamiento que dice así, que dice así, ¿verdad? No basta eso, ¿sí? Ni los detalles, inclusive, ni los detalles de su realización, ¿sí? Para su cumplimiento, ¿sí? O sea, podemos saber el mandamiento, conocer los detalles, conocer la halajá, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero si no los llevamos a la practicidad, ¿verdad? Que es el fin en sí, entonces es inválido, o sea, es una emuná inválida, es una fe inválida, porque una fe sin obediencia, ¿verdad? Queda totalmente invalidada. Pues eso es lo que nos trata de decir allí la carta de Jacob, ¿sí? Carta de Jacob Santiago. Él detalla muy bien allí de una manera perfecta, ¿sí? Allí lo que es la emuná, la verdadera emuná. Entonces, vamos a dirigirnos un momentico allí a la carta de Jacob y vamos a ver en Jacob capítulo 2, vamos a irnos allí al capítulo 2, ¿sí? Vamos a
verás allí el verso 18, perdón, el verso 17. Dice, ah, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La emuná, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, allí se está dando claramente a entender que el conocimiento que uno tiene que llevarlo ¿a dónde? A la practicidad. No podemos tener simplemente el conocimiento, ¿sí? Tenemos que llevarlo a cabo. Ustedes saben que cuando Yeshua ahí resume y dice cuál es el mandamiento más grande, ¿verdad? De la Torá, cuál es el mandamiento. Él dice, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, allí se está resumiendo todo, nuestra relación con Hashem, ¿sí? Y nuestra relación con el prójimo, ¿sí? O nuestra interacción con el prójimo también. Entonces, tenemos que ver todo ese compendio. Ahí él resumió prácticamente toda la Torá, pero entonces hay que ver de qué manera, ¿verdad? Tengo mandamientos que regulan mi relación con Hashem, con el Eterno. Y tengo mandamientos que regulan mi relación con el prójimo. Y con el prójimo tenemos relaciones, infinidad de relaciones, ¿sí? Como compañeros, como amigos, como empresarios, como esposos, ¿verdad? Como padres. O sea, hay infinidad de mandamientos en los negocios, en el comercio, en la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de mandamientos que tenemos que aprender allí. En nuestra relación con Hashem, ¿verdad? O con el Eterno, tenemos también infinidad de mandamientos allí, desde el comer hasta vestir, hasta el comportarnos. Todo eso, hasta cómo entrar en el templo, cómo entrar en el Bet Hamikdash, ¿verdad? Tenemos nosotros toda esa clase y gama de mandamientos. Entonces, podemos conocer todo esto, pero si no lo llevamos a la vida práctica, entonces nuestra emuná está muerta, ¿sí? Dice entonces allí, dice aquí, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, vea que aquí el Eterno lo mandó, le dio una orden, ve, sacrifícame a tu hijo. Él no lo pensó, no lo calculó, no se quedó meditándolo, no. Dice allí que él madrugó al día siguiente a realizar la voluntad de Hashem, ¿sí? Y entonces, pues ahí dice, ¿no ves que la fe actuó con sus obras? Ese conocimiento, esa revelación que tenía de la voluntad divina fue acompañado de obras, de acciones. Y dice aquí que la emuná de él se perfeccionó por las obras. O sea, él fue un hombre perfecto porque cada vez que Hashem le mandaba alguna cosa, él la obedecía. Él la obedecía. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Y haré de ti una gran nación, etcétera. Y entonces él no se quedó ahí pensándolo 1 año, 2 años, 3 años. No, él inmediatamente agarró y empacó sus maletas y los que se van. ¿Sí? Entonces actuó conforme a los mandatos divinos, actuó conforme a las órdenes divinas, ¿sí? Y dice allí, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó al Eterno y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo del Eterno. ¿Sí? Entonces él creyó. Entonces aquí el creer va acompañado de acción. Si nosotros creemos verdaderamente, el creer tiene que ir acompañado de acción. Si él nos señala una dieta, y esa dieta es universal, no es únicamente para el pueblo judío, sino es universal, entonces tenemos nosotros que aplicar esa dieta. Tenemos que buscar la forma de ir aplicando esa dieta, que es algo que hacemos a diario. A diario nosotros estamos comiendo, desayuno, el almuerzo, la comida. Estamos picando aquí, esto aquí, esto allá. Bueno, todo eso es limpio, todo eso es kosher. Estás cuidando de no mezclar lo uno con lo otro, ¿sí? O simplemente, pues, ignoras eso y únicamente lo haces cuando estás en tu casa. No, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿sí? Cada vez más cuidado de no contaminarnos. Mire que hay cosas que uno debe entender. ¿Cómo entró el pecado? Porque Java comió algo prohibido.
y le dio a su marido. Después vemos más adelante, ¿verdad? Cómo el Eterno antes del Mabul, antes del diluvio, muestra allí, ¿verdad? Cuáles animales eran puros y cuáles impuros. Ya, y de hecho se sabía. Entonces, miren que esto aplica es para la humanidad. Eso fue antes de llegar a la Torá. Sí, antes del Mabul ya se sabía qué animales eran limpios y qué animales eran qué, impuros. Y antes del Mabul, el hombre era vegetariano, totalmente vegetariano. Después del Mabul, entonces se le permitió al hombre comer carne animal, pero carne de animal limpio, animal puro. Después de eso, seguimos nosotros adelante y vemos cómo Daniel y sus compañeros no se contaminaron con el alimento del rey. ¿Sí? Quisieron comer más bien legumbres, granos, agua, que eran alimentos limpios, que son alimentos limpios. ¿Sí? Y vemos más adelante cómo Yeshua está hablando acerca de la alimentación del pueblo judío, que es una alimentación limpia, pura. ¿Sí? Más adelante vemos cómo Kefas o Pedro recibe la revelación, ¿verdad? Mata y come, pero entonces él dice jamás he comido cosa impura en mi vida, jamás. Sí, pero entonces él entendió mejor la visión y era que ya el Eterno, por los méritos de Yeshua, había limpiado tanto al judío como al gentil y podía entrar en una casa no gentil. Y vemos más adelante, cuando empiezan a llegar los gentiles al conocimiento del Mesías judío y abrazar, ¿verdad?, al Dios de Israel, entonces, ¿cómo se les habla acerca de la comida? Lo primero de la comida, todo es comida, comida, comida. Porque es algo de primera necesidad y es algo que hacemos todos los días. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con lo que comemos. Tiene que ser limpio y conforme a la dieta que el Eterno nos ha establecido, tanto judíos como gentiles. Entonces, son cosas prácticas, ¿sí? Para no impurificarnos, para no impurificar nuestras almas, para mantenernos limpios, puros, abiertos a las cosas espirituales. Entonces, vemos allí Abraham obedeció y todo le fue imputado por justicia. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros allí que el hombre no es justificado únicamente por las obras, ¿verdad? Es justificado, perdón, por las obras y no solamente por la emuná. O sea que todo va acompañado de emuná. Emuná es conocimiento. ¿Tienes conocimiento? Bueno, acción. Conocimiento, acción. Dice aquí, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella supo y sabía que el pueblo de Israel venía a conquistar esa nación, a conquistar esas tierras. Ella lo creyó. Y entonces cuidó a los espías, los protegió y los mandó por otro camino. E hizo prometer a ellos que cuando llegaran a conquistar, la librarían a ella y a su familia. Ella creyó y por eso accionó, ¿sí? Guardando y protegiendo a los mensajeros, enviándolos por otro camino. Y aquí termina Jacob diciendo, porque como el cuerpo, el basar, el cuerpo, ¿verdad? Gof, el cuerpo sin el Rúa está muerto, así también la emuná sin obras está muerta. Entonces, aquí es acción. ¿Queremos bendición? Debe haber acción. ¿Queremos bendición? Debe haber obediencia. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la fe o el conocimiento debe ir acompañado de acciones. Y tanto judíos como los justos de las naciones tenemos mandamientos que cumplir, ¿sí? Los unos y los otros, ¿sí? Pero les digo y les vaticino, al fin y al cabo, lo que se va a vivir es Torah. Cuando venga el Mesías, lo que se va a vivir prácticamente es Torah. Los justos de las naciones, ¿verdad? Paulatinamente se darán cuenta que es preferible adoptar toda la Torah, ¿sí? Y eso es lo que el Mesías va a establecer. Esa va a ser la carta constitucional en el reinado milenial que él va a tener aquí en esta tierra. Entonces, ¿por qué no ya empezar a practicar más a fondo los mandamientos y todas sus ramificaciones? Nos dice allí Yohanan, uno de los talmidines de nuestro santo maestro, ¿sí? En una de sus cartas,
dice allí lo siguiente, primera de Yohanan 3:21 al 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Eterno. Sí, o sea, si usted siente que su corazón no tiene el fiscal que lo está acusando ni condenando por lo que hace, piensa, siente, desea, adelante. ¿Sí? Obviamente el Eterno está por encima de eso y Él puede también corregirnos en un momento dado. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, pues confianza tenemos en el Eterno. Y cualquiera cosa que pidiéramos, cualquier cosa que pidamos, dice aquí, la recibiremos de Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él nos responde? ¿Por qué Él nos bendice? ¿Por qué Él quiere lo mejor para nosotros? Dice, porque guardamos, o en otras palabras, cumplimos sus misbot, sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que le agradan a Él. ¿Sí? Entonces, vean que todo tiene su condición. ¿Sí? Y allí empieza toda esa lista, esa mano de bendiciones, siempre y cuando seamos nosotros obedientes y hagamos las cosas que son agradables delante del Eterno. ¿Sí? Toda bendición tiene su condición. ¿Sí? Y la condición es esa, obediencia a los mandamientos y a una vida agradable, ¿verdad? Delante del Eterno. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Yeshua va a la Tevilá con Yohanan? Y Yohanan le dice, no, pero si tú eres el que debes hacer la Tevilá, debes hacerme la Tevilá, debes hacerme a mí la inmersión. ¿Cómo así que yo voy a hacerte a ti la inmersión? Y entonces le dice nuestro Santo Maestro, deja, porque es importante que cumplamos toda justicia, ¿sí? Toda cosa recta. O sea, él tenía que dar el ejemplo también. Y entonces una vez que hace la Tevilá con Yohanan, que dice allí, vino sobre él el Ruach HaKodesh, vino sobre él, fue investido de poder de lo alto y se escuchó un bat call, una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien mi alma se complace, en quien mi alma se complace. ¿Sí? Entonces, uno tiene que exigirse a sí mismo a ser justo y recto en sus cosas. Yo sé que esto es un proceso, pero uno tiene que tener por lo menos la motivación y el deseo para seguir adelante. Si uno no puede botar la toalla y dejarse uno allí en ese nivel, en esa categoría, uno puede quedarse allí bloqueado, no, uno tiene que seguir adelante. Uno tiene que manifestarle al Eterno, Padre, yo quiero que tú también me digas eso, que yo soy tu hijo amado, en quien tu alma se complace, yo quiero complacerte. Eso es muy importante, ¿sí? Ir corrigiendo, ir haciendo, ir mejorando, ¿sí? A estas alturas, mucho más que hace 2, 3, 5, 15 años atrás. Mis amados, los dejo allí con esas palabras para que podamos nosotros entender. Todas las bendiciones están allí, son para nosotros, están al alcance de nosotros. Dice el libro de Proverbios, las bendiciones están encima de la cabeza de los sadiquines, de los justos, ahí para agarrarlas, tomarlas simplemente. Pero entonces hay que cumplir, hay que obedecer, hay que llevar a la practicidad los mandamientos. ¿Qué conocemos? ¿Qué entendemos? ¿Sí? De esa manera entonces podemos obtener las bendiciones que el Eterno ha prometido para todos aquellos que le temen y que aman su voluntad. Mis amados, para todos, Shabbat Shalom, Umeborach.